Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los países más felices del mundo? ¿Y cuáles son los más felices de América Latina? Acaba de salir un nuevo reporte de la felicidad, el World Happiness Report, el reporte mundial de la felicidad, que es un informe anual que incluye un ranking de la satisfacción de vida en 147 países de todo el mundo. Y el ranking de este año incluye una sorpresa. Por primera vez desde que se empezó a hacer ese estudio, hace más de una década, hay 2 países latinoamericanos entre los 10 más felices del mundo. Vamos a ver cuáles son esos 10, cuáles son los 10 países más felices del mundo y cuáles son los 2 latinoamericanos que figuran en la lista de los primeros 10. Y también vamos a ver la otra cara de la moneda, cuáles son los países menos felices del mundo y de América Latina, los países donde la gente se siente menos satisfecha con su vida. Es una medición muy importante porque no se basa solo en la opinión de expertos. No es que se juntan 4 expertos y dicen qué país va a ser más feliz, sino se basa en una encuesta mundial en que se le preguntan a la gente en cada país cuán satisfecha está con su propia vida, porque la felicidad depende de cada uno y todos tenemos diferentes criterios para medirla. Y los resultados son sorprendentes. Ya los vamos a ver. Y más tarde en el programa vamos a tener al profesor Martin Seligman, el experto mundial en la felicidad, a quien muchos conocen como el fundador de la psicología positiva. Quienes leyeron mi libro Cómo salir del pozo, sobre qué pueden hacer los países y las personas para aumentar su felicidad, lo conocen muy bien porque lo cité una y otra vez en ese libro. Seligman, que fue presidente de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos y director del Departamento de Psicología Positiva de la Universidad de Pennsylvania, es autor de varios bestsellers y se hizo famoso mundialmente por su teoría de que la felicidad es algo que se puede enseñar y aprender. ¿Escucharon bien? Podemos aprender a ser más felices. Según la psicología positiva, los seres humanos tenemos una tendencia ancestral a tener pensamientos catastróficos, porque esa era nuestra defensa natural en la antigüedad, cuando vivíamos en las cavernas, y siempre teníamos que estar alertas de que no nos atacara un animal más grande. Entonces, nuestro primer instinto natural, genético, es siempre tener pensamientos negativos. Y eso, dice Seligman, nos lleva muchas veces a ver las cosas como más trágicas de lo que son y a ser más infelices. Seligman dice que tenemos que combatir ese catastrofismo genético que llevamos encima y que podemos combatirlo con pensamientos positivos. Y eso, dice él, se puede aprender con ejercicios y técnicas mentales para ser más felices. Vamos a pedirle que nos explique un poco más en detalle cómo funciona eso, porque lo que él dice es fascinante. Bueno,
Empecemos con el World Happiness Report, con el nuevo reporte mundial de la felicidad y el ranking de la felicidad que acaba de salir. Tenemos con nosotros a Mariano Rojas, profesor del Instituto Tecnológico de México y coautor del capítulo sobre América Latina del nuevo reporte mundial de la felicidad. Profesor Rojas, gracias por estar con nosotros. Mariano, ¿cuáles son los 2, 3, 4 países más felices del mundo según el nuevo ranking mundial de la felicidad? Bueno, siguen dominando los países escandinavos, esto ya es una tradición. Finlandia siempre sale muy bien y luego pues siguen otros países escandinavos, Dinamarca, Islandia, Holanda aparece por ahí, Suecia. La novedad es que hay países latinoamericanos en los 10 primeros, pero el dominio siempre ha sido escandinavo. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que están apareciendo por primera vez entre los 10 más felices del mundo? Bastante esperable Costa Rica. Costa Rica es el número 6. Realmente podría estar por sus niveles entre el 4 y el 7. Lo ubican de 6. Y México, que aparece de número 10, ¿no? Ya al final de esta lista de los 10 más felices aparece México. Este ranking se basa, corrígeme si me equivoco, principalmente en una encuesta en que se le pregunta a la gente en cada uno de estos 147 países cuán satisfecha está con su vida en una escala del 0 al 10, ¿verdad? Entonces, la idea no es que un grupo de expertos decida qué países son más felices, sino preguntarle directamente a la gente. Así es la cosa. Esto es muy importante de explicar. Esto es el reporte que hacen los residentes de estos países sobre qué tan a gusto están con su vida, ¿no? La pregunta es que imaginen una escalera con escalones desde la peor vida hasta la mejor vida y que ubiquen ellos dónde está su vida. Pero viene lo que llamamos de abajo hacia arriba, viene de la gente, el reporte de su satisfacción con la vida y de qué tan a gusto están con su vida. Y lo que hacemos es pues hacer muestras en muchos países, hacer cuestionarios y ir a preguntarle a las personas, 147 países todos los años. Y con base en esto se calcula un ranking viendo dónde es que los ciudadanos reportan estar más a gusto con su vida. Me llama mucho la atención en el ranking de este año la caída de la felicidad en Estados Unidos, que cayó al puesto 24. ¿Cómo explicas eso? Sí, es una caída, digamos, que viene desde que se llevan información de qué tan a gusto está la gente con su vida, que es allá en el 2006, 2007. Ya tenemos información para ciento y resto de países. Notamos que hay una caída en Estados Unidos, ha pasado del puesto 17 al puesto 24, pero ha caído mucho también en qué tan a gusto está la gente con su vida. Hay libros sobre el enojo que hay en Estados Unidos, sobre esa sensación de que ya el futuro no es tan promisorio como hace 20, 25 años, luego de la caída del muro. Era la única gran potencia, había mucho optimismo y lo que se viene notando en Estados Unidos y se ve en aspectos políticos, sociales, es que el país está haciendo agua en ciertos aspectos sociales. Lo que llamamos eh, la, la, digamos, las relaciones humanas están muy deterioradas, hay mucha soledad, hay mucho enojo. ¿Cómo explicas el aumento de la felicidad en América Latina, especialmente en esos dos países, en Costa Rica y México, que están por primera vez entre los primeros 10? Y ahí hay tal vez que aclarar algo, y es que en estos rankings no todo depende de lo que uno haga, sino de lo que los otros también están haciendo, ¿no? Yo puedo ganar una carrera con mi misma velocidad, no es porque aumenté la velocidad, pero los otros que compiten conmigo van más lento, y eso es lo que está pasando con Costa Rica y México. No es realmente que la felicidad haya aumentado sustancialmente en Costa Rica o en México, sino que países como Nueva Zelanda, Suiza, Canadá se han deteriorado, la felicidad se ha deteriorado,
y han salido de los 10 primeros. Entonces eso ubica a Costa Rica y a México entre los 10 primeros, sin que haya un aumento enorme. No es que hayan caído la felicidad de los costarricenses, no es que haya caído la de los mexicanos, pero tampoco es un gran aumento o algo destacable. ¿Qué explica ese factor estructural? Pues nosotros que somos latinoamericanos, yo lo vivo en México, lo vivo en Costa Rica, es la calidez relacional, ¿no? La calidad relacional. La calidad relacional, digamos, la calidad, pero sobre todo son relaciones cálidas, cercanas, genuinas, donde la gente se toma su tiempo para conversar con los otros, acercarse a los otros. Hemos encontrado que es muy abundante en América Latina. Digamos, una vez hicimos una pregunta a los latinoamericanos en 3 países latinoamericanos y la hicimos en Estados Unidos sobre si había tenido amor la semana anterior, digamos, qué tanto amor había tenido, no amor romántico, sino sensación de afecto, de cariño, sentirse apreciado. Los latinoamericanos, un 75% dijeron que mucho, y en Estados Unidos es un 35%. Hay un fenómeno de soledad en Canadá, en Estados Unidos, que todavía no llega a América Latina, porque las relaciones son muy cálidas. Me llamó mucho la atención que México, que está en el 10º puesto del ranking de la felicidad, está 14 puntos por encima de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hay tantos más mexicanos que quieren ir a vivir a Estados Unidos que viceversa? ¿Cómo se explica eso? Sí, digamos, ahí yo, que soy mexicano, vivo en México, y yo sé que la frontera es muy porosa. Ahora pues han tratado de tomar medidas, pero esa frontera es porosa. La gente cruza y en 2 días estaba en Chihuahua y ahora está en Chicago. La pregunta es si están cruzando muchos, pero no tantos como en el pasado y no tantos como los que pudieran pasar. México es un país de 130 millones. Si realmente se quisieran ir todos, la frontera es muy porosa. 1 millón, 2 millones, 3 millones pasarían, ¿no? O sea, no todo el mundo se está yendo. Ponemos tal vez el énfasis en algunos que cruzan la frontera y son personas que no tienen empleo, que andan buscando cómo poder construir su casa y entonces piensan ir a trabajar unos 6 años y luego regresar, ¿no? Y ya tener una casa. Entonces, esa situación, digamos, la vamos a encontrar en muchas partes. Gente que está infeliz. Pero en 130 millones que 100,000 personas crucen, es una cifra muy pequeña. Sobre todo pudiendo ser más. Entonces, tal vez no creamos que todo el mundo está huyendo de México. No, un país tan grande, con gente, con arraigo, se quedan ahí y están contentos ahí, están satisfechos. Eso no quiere decir que el promedio de felicidad en un país sea alto, no quiere decir que no haya gente infeliz ni gente con problemas, ¿no? Profesor Rojas, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a ver en qué puestos salieron Argentina, Colombia, Venezuela y otros países latinoamericanos en el nuevo ranking de la felicidad. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del nuevo ranking mundial de la felicidad en 147 países de todo el mundo. Como decíamos en el bloque anterior, los países del norte de Europa, Finlandia, Dinamarca, Islandia, salieron nuevamente como los 3 países más felices del mundo. Suecia salió cuarto, los Países Bajos en el quinto, pero este año, por primera vez desde que se empezó a hacer este ranking en el 2012, hay 2 países latinoamericanos entre los primeros 10. Costa Rica y México, en el puesto 6 y 10 respectivamente. Tenemos con nosotros a Lina Martínez, profesora de la Universidad ICESI de Cali, Colombia, coautora del capítulo sobre América Latina de este nuevo reporte mundial de la felicidad. Profesora Martínez, gracias por estar con nosotros. Lina, bueno, como decíamos recién, hay 2 países latinoamericanos, Costa Rica y México, entre los primeros 10, entre los más felices del mundo. ¿Cómo se explica eso? Considerando que México, por ejemplo, todavía tiene altos niveles de pobreza, inequidad social, etc.
¿Cómo explicas eso? Mira, en América Latina hemos encontrado que la felicidad está explicada por otros factores distintos a los que tradicionalmente hemos visto, sobre todo en países desarrollados. Cuando uno mira la información en los países desarrollados, que son los nórdicos, que usualmente son los que están en el ranking de felicidad mundial, democracia, riqueza, ingreso promedio tienen una asociación muy fuerte con los niveles de felicidad. Cuando llegamos a América Latina, que tú encuentras países con todos los problemas que ya conocemos, encontramos niveles promedio muy altos. Y en muy buena medida, la felicidad latinoamericana no está explicada por factores económicos, sino por la fortaleza de las relaciones afectivas. Para nosotros es muy importante las relaciones familiares. De hecho, la familia ha hecho las veces del Estado en muchas circunstancias. Piensa en el cuidado de los niños, por ejemplo. Es a través de redes familiares en las que los niños se crían. Es la abuela, la tía, la vecina, la que ayuda con el cuidado de los niños y que hace las veces de las funciones del Estado. Eso es una de las características latinoamericanas. Tenemos unas relaciones muy cercanas con la familia, con los amigos, no tanto con las relaciones con las instituciones. En general, los latinos somos desconfiados de las instituciones, por ejemplo, con el gobierno, creemos y confiamos muy poco en ellos, pero la familia y las relaciones afectivas con los amigos son instrumentales para explicar la felicidad en América Latina. Y eso ha hecho que tengamos un sistema un poco más sostenible de la felicidad. Bueno, pero para poner las cosas en contexto, viendo el ranking, parecería ser que los países que tienen una gran seguridad económica, como los países nórdicos, los países del norte de Europa, todavía son mucho más felices que los latinoamericanos, ¿no? Sí, sí lo son. Me llamó la atención que Argentina salió en el puesto 42 de 147 países, muy por encima de Colombia, tu país, que está en el puesto 61. ¿Cómo se explica eso? Porque se supone que ustedes, los colombianos, son el país de la rumba, de la cumbia, de la alegría. ¿Cómo se explica que Argentina, el país del tango, esté tanto más feliz que Colombia? Hay varias cosas. Colombia ha pasado por demasiados procesos y nosotros hemos visto una reducción significativa en la felicidad en Colombia desde la pandemia. La polarización política, pues no podría llegar hasta establecer causalidades, pero definitivamente son factores que importan cuando la gente hace sus cómputos de felicidad. Y Colombia ha estado como un yo-yo cuando empezó en el ranking mundial, empezó en el puesto 23, que es un puesto muy alto, ha venido descendiendo, llegó hasta el 78, si no estoy mal, este año ha vuelto a subir, está repuntando en la escala del 60, que es un repunte interesante. Argentina, por otro lado, pues creo que una de las cosas que afectan más la satisfacción con la vida, y de esto existe evidencia, son los procesos electorales. Hay un proceso de polarización en todos los procesos electorales que vimos en Colombia, que claramente se vivió en Argentina, y que eso impacta de manera negativa el sentimiento de una sociedad, sobre todo cuando son votaciones tan polarizadas. ¿Y cuáles son los países menos felices de América Latina? Perú, Bolivia y Venezuela, que se ubican un poco más abajo de la mitad de la tabla, empiezan en el 65, Perú, Venezuela va en el puesto 82. Realmente no sorprende Venezuela con todos los procesos que han estado viviendo, con sus procesos de migración, con toda la inestabilidad política que han tenido. Y algo que es relevante dentro de esto es que si tú te vas más abajo en la tabla, no necesariamente los latinos, pero tú encuentras Afganistán, por ejemplo, siempre aparece de manera muy frecuente como el país menos feliz del mundo. Los últimos países que están en los niveles de felicidad en el ranking siempre son países con mucha inestabilidad política, con pobrezas, con conflictos internos, y eso creo que es lo que está viviendo Venezuela. Finalmente, Lina, ¿qué es lo que más te llamó la atención a nivel mundial y a nivel latinoamericano en este nuevo ranking? Hay un pedazo de información que me pareció muy interesante en el reporte y es que tan feliz nos hace compartir nuestras comidas, sentarnos en la mesa y comer con otras personas. Estados Unidos, esto se ha reducido de manera importante, sobre todo dentro de los jóvenes, pero América Latina es la región del mundo donde más nos sentamos frecuentemente a comer con otras personas. También encontramos que esto es parte del análisis que hacemos nosotros en América Latina y es el tamaño de la familia. Una familia alrededor de 4 o 5 personas, que es la configuración del tamaño de hogares en América Latina,
es lo que nos hace más felices, las parejas con hijos son más felices. Y cuando comparamos América Latina con Europa, encontramos que esta configuración de familias, de tener varios miembros en el hogar, de vivir con familias, nos hace muy felices. Profesora Lina Martínez, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a ver la entrevista que le hicimos a una figura mundial en el campo de los estudios sobre la felicidad, Martin Seligman, el fundador de la psicología positiva. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, hay una escuela psicológica muy conocida en Estados Unidos, conocida como la psicología positiva. Según esta escuela, uno puede aprender a ser más feliz. ¿Escucharon bien? Podemos aprender a ser más felices. El fundador de la psicología positiva es el profesor Martin Seligman, expresidente de la Asociación Psicológica Estadounidense, exdirector del Departamento de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania y autor de varios bestsellers, que se hizo famoso en todo el mundo hace varias décadas con sus técnicas para aprender a pensar positivamente. Seligman dice que los seres humanos tenemos una tendencia ancestral a tener pensamientos catastróficos, porque esa era nuestra defensa natural cuando vivíamos en las cavernas y siempre teníamos que estar alertas de que no nos atacara, que no nos comiera un animal más grande. Entonces, nuestro primer instinto genético natural es siempre tener pensamientos negativos. Y eso, dice Seligman, nos hace más infelices. Seligman dice que tenemos que combatir esa tendencia, ese catastrofismo genético, y que podemos combatirlo con pensamientos positivos. Y eso, según la psicología positiva, es algo que se puede aprender con ejercicios y técnicas mentales para ser más felices. Veamos lo que nos dijo el profesor Seligman cuando lo entrevisté recientemente en la conferencia Hope Circuit de México. Profesor Martin Seligman, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerlo en este programa. Profesor, varios estudios hablan de un aumento de la soledad, de la ansiedad, de la infelicidad en todo el mundo. ¿Qué dice la psicología positiva sobre qué podemos hacer como sociedades y como individuos para ser más felices? Me parece que la educación es muy importante en este punto. Gran parte del problema se centra en los jóvenes. Aunque estén en la escuela secundaria y en la universidad, no tienen mucho conocimiento de historia. Simplemente no saben que el Producto Bruto per cápita está aumentando enormemente, que la esperanza de vida se ha duplicado en los últimos 100 años, que la mortalidad infantil ha bajado, que la alfabetización es universal, que los derechos de las mujeres y de las minorías han aumentado, que la contaminación ha disminuido. Pero a los jóvenes no se les enseña eso. Se les enseña que el mundo es una tragedia tras otra, y una opresión y un sufrimiento tras otro. En realidad, per cápita, hay mucho menos sufrimiento hoy del que había hace 100 años. Hay más derechos humanos en el mundo ahora que hace 100 años. Y hay menos opresión. Es decir, más gente viviendo en democracias ahora que hace 100 años. Así que, para mí, la educación es parte de la solución. ¿Y para los adultos? ¿Cómo se explica el aumento de las enfermedades depresivas entre los adultos? Hace 100 años nuestros bisabuelos, cuando fracasaban en sus aspiraciones personales, tenían muchas fuentes de consuelo. Tenían una estructura espiritual sólida en la que apoyarse. Creían en Dios. Tenían familias numerosas. Creían en la comunidad. Todas esas cosas ayudan a obtener recompensas en la vida individual. Es muy importante que nuestros jóvenes, mis estudiantes por ejemplo, cuando fracasan, tengan esos recursos espirituales en los que puedan apoyarse. Pero eso no es lo que está ocurriendo. No creen en Dios, no creen en el país, tienen familias pequeñas, están muy lejos de tener esas fuentes de consuelo, y creo que ese es uno de los problemas. De acuerdo, pero además de enseñarles que el mundo está mejor de lo que estaba antes, ¿qué dice la psicología positiva sobre cómo enseñarles a los jóvenes en las escuelas a tener una actitud más positiva hacia la vida?
sobre cómo lidiar con los fracasos, sobre, bueno, cómo ser más felices. Bueno, acabo de decir lo que podemos hacer para enseñarles a los jóvenes sobre el progreso que ha hecho la humanidad. Ahora hablemos a nivel individual. Es importante señalar que cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos, nos sentimos naturalmente atraídos por las explicaciones más catastróficas de lo que nos sucede, por motivos que tienen que ver con la evolución humana. ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, es muy importante para los jóvenes y para nosotros escuchar las voces internas que nos están dando las explicaciones más catastróficas sobre lo que nos está pasando. Pero tenemos que aprender también a argumentar en contra de esas voces. Por ejemplo, si te dices a ti mismo, después de que una novia te rechaza, nunca voy a encontrar el amor, soy un perdedor. Primero tienes que escuchar eso y ser consciente de la explicación catastrófica que te estás dando. Y aquí viene la parte crucial, Andrés. Tienes que tratar esa voz que te dice eso, que no eres digno de ser amado, como si fuera una persona externa, cuya misión en la vida es hacerte miserable. Y tienes que refutarla. Tienes que decirle, bueno, es cierto que terminé mi relación con mi novia, pero eso no significa que yo no sea digno de amor. Antes de esa novia también tuve otra durante 3 años y nos amábamos mucho. Y desafortunadamente rompí con ella, pero soy digno de amor. Y aquí está la evidencia de que soy digno de amor. Entonces, tienes que reconocer las cosas catastróficas que te estás diciendo a ti mismo, pero tratarlas como si las dijera una persona externa, cuya misión en la vida es hacerte miserable, y luego argumentar de manera realista contra esos pensamientos catastróficos. Cuando hacemos eso, se rompe y previene la depresión. En otras palabras, si lo entiendo bien, tratar esa voz catastrófica interna que tenemos adentro como si fuera un enemigo. Sí, como alguien que es un rival tuyo en tu vida personal, sentimental, laboral, como alguien externo que te está dando la peor interpretación posible de quién eres. Pero tienes que contrarrestarlo con argumentos racionales y verdaderos. Fascinante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el profesor Martin Seligman, considerado por muchos como el padre de la psicología positiva y una de las máximas figuras mundiales en los estudios sobre cómo ser más felices. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hice al profesor Martin Seligman, fundador de la escuela psicológica conocida como la psicología positiva. Es una de las máximas figuras mundiales en los estudios sobre cómo podemos ser más felices. Seligman es expresidente de la Asociación Psicológica Estadounidense, exdirector del Departamento de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania, como decía recién, una figura mundial. Sigamos viendo la entrevista. Profesor Seligman, ¿usted cree que la inteligencia artificial puede ayudar a que la gente sea más feliz? ¿O por el contrario nos va a hacer más adictos a las tabletas, más metidos en nosotros mismos, más miserables? Creo que la inteligencia artificial es una enorme bendición para la humanidad. Y déjame darte un ejemplo. Mi principal ambición en materia de psicología positiva es que en el año 2051 el 51% de la gente en el mundo esté mejor. Y eso no está ocurriendo ahora mismo. No hay suficientes terapeutas y coaches para todos los que están deprimidos. Déjame contarte una anécdota. Uno de mis ex estudiantes de posgrado de China me escribió hace un año y me dijo, Marty, tenemos los mismos problemas de depresión, ansiedad y suicidio en China que ustedes en Estados Unidos. Así que hemos creado un Marty Seligman virtual. Hemos alimentado una plataforma de inteligencia artificial con todos tus libros y discursos. Pruébalo. Dale un problema clínico difícil. Un problema como el que tú, Andrés, me diste hace unos minutos. ¿Cómo puedo ser feliz en un mundo horroroso con todas estas cosas que estamos pasando? Y pregúntale eso al bot, me dijo mi estudiante. Bueno, resulta que ese bot es un mejor terapeuta y coach que yo. Y lo hace en inglés o en mandarín. Tú le das un problema y te arroja una respuesta muy convincente, de 1000 palabras, basada en mis libros y discursos. Y ya hay una compañía que ha creado algo llamado Marty Bot,
que nuevamente ha sido alimentado con el trabajo de mi vida y entablo un diálogo socrático contigo, como el que acabamos de tener sobre el optimismo aprendido. Entonces le dices al bot: tengo 82 años, estoy preocupado por mi resistencia física y no escucho muy bien. ¿Qué me aconsejas? Y recibes a cambio un consejo. Andrés, todos los días, personas de todo el mundo me piden consejos sobre algo. Hace un tiempo una mujer muy joven me escribió: estimado profesor Seligman, necesito 3 consejos. Escribí el primero, escribí el segundo, y el tercero fue la misma pregunta que me acabas de hacer. ¿Cómo puedo ser optimista en un mundo tan horrible? Así que decidí dárselo a Ask Marty, la plataforma de inteligencia artificial china. Copié la pregunta tal cual ella me la escribió y le envié la respuesta a la estudiante. A la mañana siguiente recibí un mensaje: estimado profesor Seligman, muchas gracias por su consejo, en particular el tercero, que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Su consejo favorito había sido el que había hecho la inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que la inteligencia artificial es el desarrollo más sorprendente de mi vida en psicología, en particular para el coaching y la terapia, y que ayudará a los seres humanos a alcanzar ese reto para que en el año 2051 el 51% de nosotros estemos mejor. Usted siempre ha sido un psicólogo, profesor de psicología. ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar con los psicólogos? ¿Van a ser reemplazados por robots con inteligencia artificial? Por el momento creo que se complementarán con la inteligencia artificial en la terapia y el coaching, pero la tecnología tiene mucho que mejorar. Andrés, para mí es una cuestión empírica. En algún momento combinaremos intervenciones humanas, terapia y coaching con otros extraordinarios bots. Todavía está por verse si harán nuestro trabajo mejor que nosotros, sin humanos. ¿Puede darnos un ejemplo? Porque, por ejemplo, en Gran Bretaña ya hay un sitio web, una plataforma del gobierno, donde uno le puede preguntar cosas como ¿cómo dejar de fumar? Y la plataforma responde, dice las mismas cosas, las mismas respuestas que daría un psicólogo. Y ya está disponible hace más de 2 años. Los robots personalizados como el MartyBot y Ask Marty hacen 3 cosas mejor que el gobierno cuando te dice cómo hacer para dejar de fumar. En primer lugar, recuerdan todo lo que has escrito. A diferencia de mí, yo solo recuerdo lo esencial. En segundo lugar, son mucho mejores a la hora de tomar casos individuales y aplicarles los principios generales del optimismo aprendido. Lo hacen de forma magnífica. Y en tercer lugar, tienen un mejor trato con los pacientes que yo. Pueden ser más empáticos, validar lo que está diciendo el paciente, hacer todas las cosas que les enseño a mis estudiantes a hacer, pero que yo personalmente no hago. Así que esos robots personalizados que hablan con mi voz están funcionando realmente bien. Entonces, si no entiendo bien, usted dice que el robot con inteligencia artificial y los psicólogos van a interactuar, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Primero uno va a ir al robot, a la plataforma de inteligencia artificial, y después interviene el psicólogo. El tipo de uso que hago del bot y que hacen los coaches con los que trabajo es que si en una sesión determinada el psicólogo tiene un problema particular para el que no tiene una buena respuesta, entre sesiones el psicólogo le pregunta a MartyBot o a Ask Marty y luego en la siguiente sesión usa el consejo que los bots le dieron. Súper interesante lo que nos dijo en esta entrevista reciente el profesor Martin Seligman. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre los países más felices del mundo y qué aprendí escribiendo mi libro sobre qué pueden hacer los países, las empresas y las personas para aumentar su felicidad. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El nuevo ranking mundial de la felicidad, el World Happiness Report, el ranking de la felicidad en 147 países de todo el mundo, debería ser una noticia mucho más comentada en todas partes. Porque los periodistas, los políticos, los economistas, los académicos hablamos constantemente del crecimiento económico como si fuera la única medida del progreso y no hablamos lo suficiente sobre la satisfacción de vida de la gente. Y lo cierto es que el crecimiento económico es indispensable, pero no es suficiente para ser felices. Hay que complementarlo con otras cosas para aumentar la satisfacción de vida.
No es casualidad que Finlandia, Dinamarca, Islandia y otros países del norte de Europa hayan salido nuevamente en los primeros lugares del ranking mundial de la felicidad de este año, porque son los países en que la gente tiene sus necesidades básicas cubiertas y eso les permite vivir con menos estrés. Pero tampoco es casualidad que Costa Rica y México, por ejemplo, estén entre los primeros 10 países más felices del mundo, poco por detrás de los países nórdicos de Europa. Costa Rica en el 6º lugar, México en el 10º lugar, porque son países con familias muy unidas, donde la gente tiene muchos amigos, y eso disminuye la soledad, la depresión, la infelicidad. Creo que tenemos que prestarle más atención a lo que pueden hacer los países para aumentar su felicidad, porque hay cosas que pueden hacer, hay muchas cosas que pueden hacer. Como lo escribí en mi libro más reciente, Cómo salir del pozo, sobre las estrategias de los países, las empresas y las personas para aumentar sus niveles de felicidad, hay muchos países que están haciendo cosas fantásticas en ese sentido. En el libro cito muchas, pero les cuento una. En India, por ejemplo, me encontré con que todas las escuelas públicas de Nueva Delhi tienen clases de felicidad obligatorias, 1 hora por día, 5 días por semana. Y esas clases son fabulosas, yo las vi personalmente. Por ejemplo, los niños aprenden allí a tolerar los fracasos de la vida y lo hacen con ejemplos de la vida real que ellos conocen. Como lo cuento en el libro, en estas clases, por ejemplo, la maestra les cuenta a los niños el caso de la selección argentina que llegó invicta al Mundial de Qatar sin haber perdido ninguno de los 36 partidos que había jugado antes de llegar a Qatar. Y en el primer partido del Mundial, Argentina perdió ante Arabia Saudita. Entonces la maestra les cuenta esta historia a los niños y les dice que Lionel Messi, cuando le preguntaron después del partido si eso no había sido un golpe catastrófico para él y para la selección, dijo que bueno, que había sido un fracaso, pero que había que dar vuelta a la página, mirar para adelante, concentrarse en el próximo partido. Y así fue. Argentina ganó el próximo partido y terminó ganando el Mundial. Y a partir de ese ejemplo, la maestra les pide a los niños que cada uno cuente una historia de un fracaso personal reciente y cómo pensaba superarlo. Y así, escuchando historias de fracasos de los famosos todas las semanas, los niños se familiarizan desde muy, pero muy pequeños con la idea de que todos nos caemos muchas veces, que un fracaso no es el fin del mundo, que no hay que ahogarse en un vaso de agua. Ojalá muchos de nosotros hubiéramos internalizado eso desde muy pequeños. ¿A qué voy con todo esto? A que como sociedades podemos hacer mucho más para aumentar nuestros niveles de felicidad. No se trata de que un presidente nos diga, bueno, somos pobres pero felices. Eso es una bobería. Los gobiernos tienen la obligación de tratar de aumentar los ingresos de todos, porque un pueblo pobre difícilmente puede ser feliz. Pero sería bueno que los gobiernos también se enfoquen simultáneamente tanto en el crecimiento económico como en aumentar la satisfacción de vida de la gente. Porque el progreso económico solo no va a servir de mucho si no nos ayuda a ser más felices. Bueno, lo pueden leer mucho más sobre estas estrategias de los países y las personas para aumentar la felicidad en mi libro Cómo salir del pozo. Y los invito, como siempre, a escribirme a mis redes sociales, a X, a Instagram, a Facebook y a ver los programas de Oppenheimer Presenta en YouTube, en el canal Oppenheimer Presenta. Gracias, hasta la semana próxima. Oppenheimer Presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés,
tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.